Lo hemos estado anunciando y si usted es papá, si usted es mamá, por favor siéntese y préstele atención a esta charla que sé que le va a ser de muchísima ayuda a usted y también a sus hijos. Según investigaciones del Instituto del Trauma en Massachusetts, el trauma de la infancia más difícil de superar en los adultos son los gritos. A pesar de eso, muchas veces los papás y las mamás dicen intentar de todo para que sus hijos obedezcan sin gritarles, pero parece que no lo logran. De hecho, algunos dicen que solo gritando los hijos entienden. Sin embargo, los gritos atemorizan, los gritos endurecen el corazón de los hijos y además hacen que ellos estén a la defensiva, incluso hasta se hagan un poco más retadores. ¿Cómo podemos educar a los niños sin gritos? De eso nos viene a hablar hoy la máster en educación y licenciada en orientación infantil, Priscila Mora. Buenos días, Priscila, ¿qué tal? Hola, buenos días, Thais. Feliz de hablar de este tema que es tan importante, tan fuerte y que nos involucra a todas las mamás. Claro. Porque ¿cuál mamá no ha gritado, Thais? ¿Alguna vez has pegado un gritillo ahí a Jonathan Josué? La que No, la puso. No, jamás. Mi hijo entiende la primera. Todas las mamás, Thais, en algún momento gritan. Y cuando lo pregunto, me encanta preguntarlo. Yo estoy en una conferencia y le pregunto a las mamás, levante la mano el que nunca ha gritado. No hay una sola mano que se quede. Levante la mano el que nunca ha gritado. Ninguna mano se levanta. Más mamás que papás. Vieras que de los dos, pero las mamás tienden a ser más gritoncillas. Las mamás sí tienden a ser más gritonas. Entonces es un tema importante. ¿Y cómo afecta esto, Priscila, a los niños? ¿Cómo afecta? Qué buena pregunta, Thais, porque ¿cómo afecta? Hay mucha investigación de esto, tal como mencionabas al principio, y esto lo acabo de aprender en una charla, en una conferencia que llevé en línea, por supuesto, del Instituto de Trauma en Massachusetts. De los traumas más difíciles de superar de la infancia en un adulto está el superar los gritos de sus progenitores. Qué impresionante, porque uno hubiera pensado otras cosas. De hecho, cuando nos dan esta estadística, estos números y nos van explicando, yo al final de la clase me quedo con el profesor y le pregunto, no, cuénteme por favor, ¿cómo que el número 1 son los gritos? Yo hubiera pensado en otros. Y me explica que el número 2, y le digo, ¿cuál es el número 2? Y me explica que el número 2 es el abuso sexual, es el abuso sexual. Pero imagínate, Thais, que los gritos están sobre el abuso sexual. Impresionante. Eso es una estadística importantísima, el efecto que tienen los gritos. Además, a nivel cerebral, en la Universidad de Londres, que han estado por años estudiando el efecto de la agresión, el efecto de gritos, el efecto de agresión física en los niños a través de los años, se descubre que el cerebro de un adulto que ha sido expuesto a gritos durante su infancia y a una situación de riesgo, ¿verdad? Una situación en realidad de maltrato, ese cerebro llega a ser igual al cerebro de un soldado sobreviviente de una guerra. En escáneres cerebrales tienen las mismas reacciones. Entonces el impacto es bastante grande. Afecta en su autoestima, afecta en niveles de ansiedad, afecta en depresión. Entonces el efecto sí es fuerte. Ahora, si a sus gritos también le estamos sumando, por ejemplo, palabras hirientes, porque puede ser que yo esté gritando, pero no necesariamente esté ofendiendo. Aún así es el mismo efecto. Sí, en realidad sí. El grito en sí, todas las especies, en realidad todas las especies, la forma en que reaccionan al grito, el cerebro tiene la misma reacción, es ponerse en alerta. Entonces las hormonas que se generan producen ciertos cambios a nivel cerebral. Por eso hay que tener tanto cuidado. Porque es que, como usted decía, Priscila, a veces no encontramos otra manera de hablar, de dar una orden. ¿Por qué es que los hijos también a veces esperan a que el grito llegue? Ok, vamos a irnos un poco más atrás, Thais. Sí. Yo no conozco a ningún papá o ninguna mamá que me diga, es que yo toda la vida decía ser mamá para gritarle a mis hijos. Es más, alguien que no es mamá, si alguien está viendo y dice, yo no tengo hijos, nadie se pone a pensar, es que no puedo esperar a ser mamá para gritarle a mis hijos, para tener pleitos, para estarlos regañando. Nadie se imagina que eso la ilusión de ser mamá sea esa, jamás, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede en el proceso? Porque más bien la gente tiende a decir, cuando veo a una mamá gritando, yo nunca voy a hacer eso. Claro. Es que ser mamá sin tener hijos es muy fácil, ¿verdad? Claro. Es muy fácil ser mamá y papá sin tener hijos. Pero cuando ves a alguien gritando, decís, yo cuando sea mamá
nunca voy a gritar como la vecina, como mi mamá, como mi papá, como mi tía, pero en el momento que fue lo que pasó, en realidad lo que sucede es que es muy sencillo, vamos en un proceso en donde nos vamos estresando, por así decirlo, vamos acumulando tensión. Está la mamá en la cocina, imagínense esta escena, está la mamá cocinando y está Juanito en el cuarto de la par jugando con Legos. Entonces la mamá le dice, Juanito, recoge los Legos, lindo, cantado y todo, ¿verdad? La primera. Y Juanito, como ir llover, ni atención le pone. La mamá sigue cocinando y a los 10 minutos le vuelve a decir, Juanito, Juan, ya le dice Juan, Juan, recoja los Legos. Pero Juan con suerte contesta, voy, o bueno, o está bien, con suerte. Si no, sigue jugando. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Se va generando la tensión, la frustración, y cuando ya la mamá llega a donde Juan, llega en modo mamá frustrada. Y por supuesto, él pega el grito. Hace rato le estoy diciendo que guarde los Legos, usted se tiene que... Y ahí empiezan los gritos. El problema también es que posiblemente Juancito ya está acostumbrado, lo hemos programado para responder solamente cuando mamá está en modo mamá gritona. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que él se programe? Exacto, porque hay que reprogramarnos. No, y no solo el niño, sino también yo como mamá. Reprogramarnos, absolutamente, porque te voy a decir, Thais, la mayoría de los patrones educativos que utilizamos con nuestros hijos han sido aprendidos. Claro. Entonces a nosotros nos gritaron, yo grito, a la mamá le dieron una nalgadita, a la mamá nalga. Entonces son patrones que de hecho se repiten, por eso para mí es realmente alabable, es muy honorable cuando una persona que ha vivido en un ambiente tóxico con padres tóxicos toma la decisión de tener un tipo de paternidad, de maternidad diferente. Por eso es tan importante que tengamos ciertas estructuras en la casa para evitar. ¿Por qué la mamá grita, Thais? ¿Por qué la mamá? ¿Qué es lo que pasa con la mamá que se pone a gritar? Está agotada. Está frustrada. Está frustrada. Y entonces un carboncito, otro carboncito, y vamos ahí, cualquier chispa enciende el fuego. Entonces tenemos que procurar no tener ese montón de carbones ahí calientes. ¿Cómo lo evito? Tenemos que tener ciertas pautas, ciertas estrategias en casa. Pero antes de eso, incluso como papás, como mamás, estamos hoy 1 de junio, que digamos, a partir de hoy, a partir de este mes, a partir de esta mitad de año, voy a tomar una decisión consciente de no más gritos. Y eso principalmente, si hay una mamá por ahí que dice, yo levanto la mano, yo soy esa mamá gritona de la que está hablando Pri. Porque todos en algún momento gritamos. El que diga que nunca en la vida ha gritado a sus hijos, de verdad que le hacemos un monumento en el Parque Central. Porque qué manera de mamá. Todas en algún momento. O que nos diga, ¿verdad?, sus estrategias. Todas en algún momento, vieras que yo lo pregunto en redes sociales y digo alguna, y todas me contestan sí. Y además con mucha culpa, que ese es otro tema. Pero es tomar la decisión. Primero, incluso en una reunión familiar se puede decir, y la mamá decirles, chicos, he tomado la decisión de no gritar más. Porque la mamá que grita, después de que grita, maneja mucha culpa, que es uno de los sentimientos más fuertes de la maternidad, la culpa, ¿verdad? La culpa la mamá la maneja a menudo por todo, todo se siente culpable. Sí, claro. Sin embargo, podemos utilizar ese sentimiento de culpa, de sentirme mal, para evaluarme y decir, ¿cómo puedo mejorar como mamá? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué voy a cambiar? Y si dentro de esos cambios la decisión que tomo es no más gritos, sería fabuloso para los niños. Nos sentamos en familia, una reunión familiar, que lo propongo a menudo, lo he dicho muchas veces, me siento y digo, chicos, estoy consciente de que los gritos no son buenos. Y he decidido, estoy determinada a no gritar más. Ustedes no tienen por qué aceptar los gritos, quiero que me ayuden. Cuando me vean gritando, díganme, mamita, estás gritando con amor, eso sí, porque si no la ponen peor. Y entonces empezamos por ahí, ¿verdad? Tomar la decisión nosotros. De hecho, tenemos una imagen, una pantalla que hemos preparado con algunas estrategias que son más puntuales para que usted en casa, si ya tomó la decisión, va a hacer la reunión y va a hablar con sus hijos, con su familia en general de no voy a implementar más los gritos, también pueda tener esta estrategia, ¿verdad? La primera es establecer reglas, la segunda, hablar en corto, y la tercera, mantener la consistencia. Vamos uno a uno. Claro. Lo primero, establecer reglas, Thais. Esto es básico, es importantísimo que tengamos reglas en la casa, que las repasemos a menudo. Cuando yo digo a menudo, me refiero a prácticamente todos
todos los días en la mañana. Vamos a repasar nuestras reglas, establecer reglas en la casa. Cuando establecemos reglas, una pregunta muy frecuente es, Pri, ¿cuántas reglas? Máximo 5 reglas. 5 reglas es suficiente y ustedes escriben reglas de la familia Zamora Fernández y háganlas por escrito, desde que están pequeños, aunque su hijo no lea. Las escribe y ponen regla 1. En esta casa todos nos hablamos con respeto. Esa es básica porque es la que va a evitar los gritos. Regla 2, tengan reglas para el orden, tengan reglas para la forma en que se relacionan entre ustedes, reglas para la hora de dormir y las vamos a establecer en positivo. ¿Tais? ¿Eso cómo es? En positivo es que en lugar de decir, en esta casa no se grita, vamos a poner lo que sí se hace. En esta casa todos nos hablamos con respeto. En lugar de poner, en esta casa no golpeamos, porque hay, digamos, a veces hay que establecer esa regla con algunos niños que están en una etapa en que golpean. Entonces, en lugar de poner en no se golpea, es mejor que usted establezca nos tratamos con cariño. En esta casa somos cariñosos. En el caso del respeto, por ejemplo, si el niño ya es más grande, es adolescente, no sé, va a comprender qué significa respeto, pero en el caso de los niños que son más pequeños, ¿cómo le explico yo qué tengo que hacer para que él entienda qué es respeto? Ok, buenísimo. Ahí cuando establece las reglas, las escribís. Sí les recomiendo que las escriban. ¿Por qué es escribirlas? Porque yo las estoy viendo, las está viendo la abuelita cuando viene, la ve papá y todos estamos en la misma línea. Todos somos un bloque común. Y además de una vez hacemos estimulación visual ahí para la lectura. Pero, ¿cómo le explico a un niño pequeño? Vos te sentás con Jonathan Josué y le haces esta explicación. Hablarte con respeto. A ver, Jonathan Josué, te voy a explicar lo que no es con respeto. Si mamá te habla así, Jonathan, y le haces todo el drama, ¿verdad? Haces toda la obra de teatro. Jonathan Josué, no es posible que usted... ¿Eso sería respetuoso? No, no, no. Eso no es respetuoso. Si mamá te dice, Jonathan Josué, dientes, eso es respetuoso. Y le vas haciendo así las dos opciones. ¿Esto es respetuoso? Esto no. Cuando Jonathan Josué dice, quiero jugo, ¿eso es respetuoso? No, no, no. Respetuoso es jugo, por favor. Eso, entonces le haces diferentes ejemplos. Lo ideal es hacer esos ejemplos no en el momento de una crisis, no cuando Jonathan Josué llega y dice, quiero jugo. Entonces mamá le dice, eso no es respetuoso. Y empiezan los dos, ¿verdad? Claro, dice, uno se ríe en el momento, aquí, ahorita. Aquí, claro, aquí nos reímos, pero ahí no hace gracia. Ahí no hace gracia. Cero gracia. Pero Thais, pasa mucho. ¿Qué es lo que pasa? El niño está desbordado. El niño está en medio de su drama, de su crisis, y necesita que la mamá sea la calma. Siguiendo con las reglas, Priscila, si no se están cumpliendo las reglas, si no se está hablando con respeto, si no hacemos caso a la primera, etcétera, las volvemos a repasar. Pero ¿cuántas veces? O tengo que implementar si no hace caso... La amenaza, decís. Ajá. No. Que a veces pasa. Sí, las amenazas no funcionan mucho, funcionan a corto plazo porque infunden miedo. Entonces el niño trabaja desde el sentimiento del miedo, que es lo mismo que pasa con los gritos, pero a largo plazo no es lo que queremos en nuestros hijos. ¿Qué produce en la a largo formación. plazo? A largo plazo el miedo que es, mira, cada vez que vos gritas, cada vez que amenazas, imagínate que es como que le das una piedrita que va construyendo un muro que separa a tu hijo de vos. Eso es lo que sucede. Nos vamos separando. Entonces ya para los 10 años hay una relación bastante erosionada. Ya en la adolescencia son adolescencias durísimas, con niños que contestan, que se vuelven a los papás y la mamá dice, ¿por qué este chiquito me grita de esta forma? ¿Por qué me habla así? Porque eso le hemos enseñado nosotros. Le hemos enseñado que cuando estoy brava, grito. Que cuando estoy molesta o frustrada, zapateo. Claro. Y no le enseñé a gestionar mis emociones. Sería ideal que yo le diga, en un momento muy brava, Thais, ahí que estás en una situación con Jonathan Josué, que le digas, Jonathan Josué, dame un segundo, que estoy tan brava en este momento que necesito respirar. ¿Te imaginas qué ejemplo para la vida? Que él sepa que cuando uno está bravo, uno no habla. Sí. Uno se queda en silencio. Ay, suena tan fácil. 9:27 de la mañana. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero por favor quédese con nosotros que venimos a hablar sobre hablar en corto y también sobre mantener la consistencia. Ya venimos con Priscila Mora. Continuamos con la entrevista sobre
Disciplina sin gritos o educación sin gritos. Estaba diciendo Priscila Mora sobre las reglas. Importante establecer reglas, ¿ok? Ya yo tengo las reglas establecidas y no se cumplen. El paso número 2 que debo hacer no es la amenaza, sino... Ok, estabas diciendo que no se cumplen. Algo importante es que el establecer reglas y el formar niños es un trabajo a largo plazo, Thais. A veces queremos que sea todo inmediato. Un día de estos una mamá me preguntaba precisamente en Instagram, Pri, es que mi hijo de 5 años es un pleito para que se vista porque solo quiere jugar. Y yo digo, un niño de 5 años, eso es lo que quiere hacer, jugar. Me parecería más raro que me diga, mi niño de 5 años no tiene ganas de jugar y solo quiere estudiar y vestirse y comer vegetales. Ningún niño se levanta y dice, hoy amanecí con ganas de comer pepino con zanahoria. Ninguno, Thais. Entonces, ese es nuestro trabajo, formar. El asunto es que estamos demasiado ocupados, demasiado deprisa. En este mundo yo quiero poner las reglas hoy y que se cumplan hoy. Cuando ni siquiera yo tomo la decisión hoy de que no voy a pegar más gritos, y no es cierto, vas a pegar uno que otro grito todavía y vas a tener fallos. Y habrán días malos y habrán días buenos. Y no por eso significa que no sirvo, no por eso significa que no estás haciendo un buen trabajo como mamá. Es seguir, es continuar. Imagínate que para que un niño se empiece a lavar los dientes ya solo, sin que la mamá se lo esté recordando del todo, ¿a qué edad crees que lo logra hacer como que ya que la mamá no necesite recordárselo? 11, 12 años. A los 11 años. Ah, ahora está bien. Wow, sí. Como a los 11 años. Imagínate, 11 años de lavarle los dientes para que ya el niño por sí mismo se levante de la mesa y se los vaya a lavar. No quiere decir, mamás, que si su hijo todavía no lo hace, ¿verdad?, que haya un problema. Pero eso quiere decir que es un asunto de repetición, de paciencia, de todos los días, de ir construyendo hasta que se dice ladrillo a ladrillo se construye una catedral. Es la catedral más importante la que estamos construyendo. Ok, hablando claro. Perdón, corto. Corto. Hablar claro es otra cosa. En corto, pero también es hablar claro. Hablar en corto también tiene que ver con hablar claro. Por eso yo creo que lo decís. Ok, cuando di el ejemplo de la mamá en la cocina que le dice a Juancito, ¿qué funcionaría mejor? Desde que le dijo, guarde los juguetes que ya vamos a comer. Hay una hablada muy larga, ¿verdad? Sí. Es mejor que la mamá deje un momento la cocina, se vaya donde Juan y aquí me ponga al nivel de Juan, lo veo a los ojos. Incluso le hablo en voz baja, porque está estudiado, está comprobado. Cuando bajamos la voz, el niño se concentra, hace como así, para escuchar a la mamá. Le hablamos en voz baja y usamos, en corto es, pocas palabras. Máximo 5. Si mamá ya dijo 5 palabras, mamá, ya usted habló demasiado. Me acerco y digo, guarde los tucos. Así como Bam Bam. ¿Se acuerdan de Bam Bam? El de Pedro. Al carro, ya. Ya, al carro, exacto. Así. Al carro, tucos, dientes, platos, pijamas. Eso es hablar en corto. Use las menos palabras posibles. Y también hablar en corto quiere decir cuando damos instrucciones que sean a corto plazo. Si vos sabés que después de la cena querés que el niño recoja los zapatos, no le diga cuando está empezando a cenar. Cuando termine de cenar, recoja los zapatos. No. Que siempre lo hacemos. Sí, mejor lo hacemos ya cuando terminó de cenar. Mi amor, terminó de cenar, puso los platos, vaya, recoja los zapatos. En ese momento, no al inicio, porque si no vas a tener que estar repitiendo. Y no sabes si la repetición es porque el niño se despistó o porque el niño es desobediente. Entonces, mejor a corto. Unos minutitos inmediatamente antes de que lo tenga que hacer, me acerco al niño, lo veo a los ojos, lo toco, le hablo bajito y en pocas palabras, dígale qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Que también uno debe cambiar esa parte, Priscila, porque tal vez a mí me pasa, y yo no sé si tal vez en casa muchas mamás también hacen lo mismo, que uno está lavando los platos, claro, vamos arriba a cambiarse, y uno sabe que no es ya porque estoy lavando los platos y no voy a poder ir arriba con el plato ahí, ¿verdad? Entonces, absolutamente. Uno comienza como con la cantaleta, digo yo, no sé cuántos minutos antes, hasta que ha pasado hasta media hora. Claro. Y entonces programamos al niño para eso. Lo entrenamos para que mami habla en serio como media hora tengo de tiempo. Como media hora me queda todavía porque mami está lavando los platos. Que pues tal vez muchos niños ya en la adolescencia sí lo van a identificar ahorita. Lo identifican antes los niños de hoy. Bueno, tenemos varias consultas. Lisette Chávez dice, tengo 3 niños de 10, 6 y 4. Me vuelven loca. Pasan peleando todo el día y no me hacen caso. Por supuesto, esto me estresa mucho y desde luego los gritos. Ya he intentado muchas formas para tratar de no hacerlo, pero no lo logro. Y la entiendo perfectamente, doña Lisette, porque son 3 y además de
de edades en los que es muy común que realmente hayan... 10, 6 y 4. Sí. Ahí tienen que tener mucho cuidado, siempre lo digo, con el de 6. No dice el sexo, ¿verdad? De ellos. No. El de 6... Bueno, dice niños, pero niños, no. es un niño sándwich. El de 6 puede normalmente buscar cómo llamar la atención, el que está en el medio, porque el mayor es el mayor, el menor es el menor, y el del centro normalmente queda como el nada. Entonces, son niños que muchas veces tienden a llamar la atención de forma negativa si no la han obtenido de una buena forma. Entiendo perfecto que la están volviendo loca. Eso es un término que a menudo recibo yo en los mensajes que leo. Y es volver a la calma, es volver a la calma. Yo sé que suena muy fácil decirlo, pero también sé que es fácil hacerlo. Yo soy mamá también, yo también, Tai no me lo preguntó a mí, pero yo también he gritado. Lo tengo que aceptar y también manejo... Yo no se le pregunté porque dije, hace dramatizaciones muy buenas, Priscila. Ella lo debe tener muy claro. Ella lo debe tener muy claro. Entonces, sí, con respecto a los pleitos, hay una edad en que pelean mucho. Tenés que ver qué tanto intervenir en esos pleitos o simplemente intervenir acercándote diciéndoles en calma. Ese es el detalle, en calma decirles, estoy segura que lo van a solucionar. Ustedes esto lo pueden solucionar perfectamente, estoy segura. Si ve que sigue, estoy segura que esto lo pueden solucionar. A no ser que hayan golpes o agresión, ahí sí intervengo de inmediato. ¿Cómo intervengo? ¿Cómo intervengo? Ahí sí separo. Ahí sí separo, los puedo separar y decirles, chicos, yo creo que necesitan un momento separarse. Sepárense un momentito, ¿qué fue lo que pasó? Puedo escuchar a todos. El problema es que normalmente los papás se van del lado del más chiquitillo y le echan la culpa al mayor, pero puedo intervenir y decir, no, en esta casa los golpes no son permitidos. En esta casa los gritos no son permitidos, pero para eso yo necesito ser ejemplo. Claro. Carmen Redondo, ¿qué sucede con esas personas que creen que el grito y los castigos de golpes es que los aman y que tienen que educarlo de esa manera? ¿Qué pasa con esas cadenas de agresión? Sí, hay que romperlas, es muy fuerte porque lo peor que se ha dicho es que, ay no, a mí me golpearon y o yo conozco gente que le pegaron y le gritaron y no tuvo ningún efecto. A nivel cerebral estoy segura de que sí, porque cada cerebro procesa la agresión diferente. Entonces, pero sí queda ahí guardado, está neurológicamente comprobado, hay demasiados estudios de esto y pues es muy complicado llevar a esa persona a entenderlo a no ser que tome una decisión consciente de que quiere cambiar. Vea esa pregunta, Priscila, de Adri Rodríguez. Dice, ¿cómo hago si vivo con mis papás y tengo un hijo de 3 años? Y aunque yo evite gritarle, mi mamá sí le grita. Ella ya está como seteada, así. Así fue conmigo, mis hermanos, y así es con mi hijo. Es la manera de ella de hablar, si él no hace caso. Qué duro, qué duro. Y ese es el tercer punto del que vamos a hablar. ¿Podemos entrar ahí de una vez? Consistencia. La consistencia. La consistencia nos referimos en varias áreas. La consistencia que tengo que tener de que cuando doy una regla, la aplico hoy, la aplico mañana y pasado mañana. Es tener la fuerza de voluntad de que aunque el niño me diga, mami, por favor, dije, esta es la regla y se lo digo en amor. Porque si yo digo, esta es la regla, ahí perdí, Thais, claro. Ahí perdí. Pero también es la consistencia de que todos los adultos nos pongamos de acuerdo, de que los abuelitos entiendan que los que están formando a esos niños, a los nietos, son los papás. Ahí lo complicado es que estás viviendo en la misma casa. Si la conociera y me sentara a tomar un café con usted, me gustaría conocer un poco más la situación, porque normalmente lo que recomiendo en un caso así es que mamita viva sola con el niño. No es muy buena idea, pero entiendo que debe ser una situación que no podemos manejar. Pero si es posible, siempre es mejor que la mamá y su hijo estén en una casa aparte. Es de verdad que cuando dicen que que uno tiene que dejar a padre y madre es por una razón, porque se dan este tipo de conflictos. Sin embargo, usted me dice, Pri, no puedo definitivamente. Ok, siéntese con su mamá. No delante de su hijo, téngase cuidado, téngase cuidado. Si usted quiere enseñarle a su hijo respeto por usted, que lo vea respetando a sus papás. Nunca respete a sus padres delante de sus hijos. Entonces le decís a tu mamá y le decís, mamá, mira, póngale esta entrevista, más tarde la suben a Facebook, póngasela, que la escuche. Aunque ya dijo el nombre y todo, Thais. No, que la escuche y dígale, es importante que nos pongamos de acuerdo. Sí, porque sí le afecta a tus hijos, porque es una figura de autoridad a tu hijo y vive con ella. Tenemos un video de una televidente que queremos escuchar. Ella está protegiendo su identidad y respetamos, por supuesto, esta manera de hacer su consulta. Buenos días, yo crecí en un lugar en el que sufrí de mucho maltrato, muchos gritos, mucho abuso psicológico, por decirlo así. Y
ahora lo que me dicen es que yo era una malcriada, cuando la verdad es que yo crecí con miedo. Y ahora que soy mamá siento mucho miedo de repetir con mi hija todas esas cosas y soy consciente de que quiero ser la mejor mamá para ella. Pero me gustaría saber a nivel interno cómo puedo trabajar yo esas cosas, esas presiones. Wow. Muchas gracias. Y qué interesante lo que ella dice, que le decían que es que ella era una gran malcriada. Sí. ¿Qué es lo que usted decía? Esa es la forma en que justifica un adulto la agresión hacia el niño. El adulto justifica la agresión porque el adulto grita, Thais, pero no creas que piensa que es correcto. El adulto después de gritar sabe que lo que hizo no es correcto y sabe que es dañino. Entonces después busca amar, o incluso un adulto bastante sano por lo menos tendría la posibilidad de pedir perdón. Me impresiona porque ella usa una palabra que se repite siempre en medio de gritos y agresión. Ella tenía miedo. Un niño que ve a sus progenitores, a sus figuras de autoridad gritándoles, genera miedo en esos corazones y se genera cortisol, que es la hormona del estrés, y es toda esta parte que les decía a nivel neurológico. ¿Qué puedes hacer? Si tuvieras la posibilidad de buscar apoyo psicológico para sanar eso, sería ideal. Pero te felicito, ¿sabes por qué? Porque conscientemente estás diciendo, yo no quiero ser así. Para mí eso es aplaudible, se lo aplaudo. Claro. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, romper esas cadenas, romper esos patrones y ser padres diferentes. Ok, muchísimas gracias, Priscila. Abarcamos 3 puntos importantes que usted puede repasarlos en teletica.com, también en nuestro Facebook. Priscila me decía, antes de comenzar la entrevista, una muy buena noticia, y es que va a dar una charla gratuita sobre esto precisamente, sobre límites, disciplina, no gritos a los niños. Y es gratuita. ¿Cómo la va a impartir? La vamos a hacer por Zoom. Pueden buscar en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram tengo toda la información. Se conectan a un link y tendremos 2 horas de conferencia, todos conectados. Es la primera vez que lo hago de esta forma y me ilusiona mucho. Porque sí creo que además voy a poder llegar a diferentes... Estaremos en Punta Arenas, en Liberia, en San José, en todo lado, y sí es un tema importante. Y sobre todo, Thais, que lo digo a menudo, formemos niños que no necesiten recuperarse de su infancia. Sí. Criemos niños que no necesiten recuperarse de su infancia. De eso se trata lo que estamos haciendo. El Instagram de Priscila Mora es Primora TV. O también puede ingresar al Facebook, el ABC de los Padres. Ahí también puede encontrar más información sobre Priscila Mora y todos los talleres que ella imparte constantemente. Gracias, Priscila. Gracias, que esté muy bien. Gracias.